Un saludo para quienes puedan ver este video, en especial Pastor John Jairo, profesor. Gracias por enseñarnos y bueno, a continuación quiero compartirles el sermón que he preparado y que he instruido con las herramientas que usted nos ha brindado y espero sea de edificación para sus vidas y también que haya como ha sido en la mía. El tema como tal para esta predicación, este sermón, he puesto la lucha cristiana. Es la temática como tal que hemos puesto y como un título le he puesto una fe ardiente. Y está basada en el siguiente pasaje y es 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 7. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, lo cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Como tal, quiero compartirles y empezar con esto, y es: Juan Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, fue conocido como un hombre consagrado a Dios y un hombre apasionadísimo por las almas. Se cree que Juan Wesley pudo predicar alrededor de todo su ministerio unos 40,000 sermones aproximados, y algunos de ellos pues quedaron escritos. Uno dentro de estos, hay uno muy particular que está titulado El Casi Cristiano. Allí Juan Wesley decía lo siguiente, abro comillas: si usted es un cristiano que se congrega fielmente, ora, estudia la Biblia, gana almas, refrena su lengua, sirve a Dios y anda en santidad, lo siento, no puedo felicitarlo, porque usted con todo eso es un casi cristiano. Muchos diríamos, ¿qué? ¿Cómo así? Pero sí, habló de muchos factores como tan importantes, y es que Juan Wesley estaba elevando a otro nivel el significado de lo que significa el significado de ser un verdadero cristiano, ¿cierto? Con ese sermón nos abofetea a muchos de nosotros hoy en día, porque para estos tiempos la iglesia cristiana ha caído en algo que uno puede denominar un conformismo espiritual, ¿cierto? El pasaje que leímos en 2 de Timoteo, Pablo le está contando a su hijo espiritual que él siempre lo lleva en sus oraciones de día y de noche. Y hace un contraste irónico Pablo al mencionar que recordaba las lágrimas de Timoteo para llenarse de gozo, ¿cierto? Es un contraste curioso, pero al referirse Pablo como tal a esas lágrimas, uno lo puede leer en otra versión y menciona que Pablo como tal menciona es que las lágrimas de Timoteo, esas lágrimas fueron cuando partieron, es decir, cuando se separaron, había lágrimas en Timoteo, claro, era profunda tristeza porque era como tal su padre espiritual, su mentor en ese sentido, y Pablo menciona cuando habla de gozo, en otra versión lo podemos encontrar, y es que cuando se junten, cuando nuevamente puedan estar cerca, pueden estar juntos cara a cara, va a llenarse de gozo su corazón como tal. Así que al uno leerlo quizás en la Reina Valera no lo puede encontrar de una manera, pero al irnos a otra versión, y que es importante, uno puede entender a qué se refería Pablo con esta situación y por qué parecería desde una versión un contraste irónico, pero entendemos que son las lágrimas de Timoteo cuando se separaron y el gozo de Pablo que tendría cuando se volvieran a encontrar como tal. Después de esto, Pablo como tal, después de contarle todo esto, Pablo procede a darle un consejo a Timoteo en el versículo 6, y es en el cual quiero centrarme. Y dice, lo repito otra vez: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Algunos comentaristas dicen que Pablo se refiere al término don con un don espiritual que tenía Timoteo. No sabemos cuál es, si el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus o don de lenguas. Otros comentaristas afirman que Pablo se refiere a la palabra don a la fe, que estuvo en la abuela, luego en la madre y posteriormente en él mismo. Esta última concuerdan muchos expositores, ya que el texto viene hablando de ello. El texto que leímos viene hablando de esa fe como tal que tenía Timoteo. Y es la fe la que abarca todos los aspectos de la vida cristiana. Además que metafóricamente podemos entender que dentro de nosotros literalmente no hay un fuego como tal, sino que es esa llama espiritual que debe avivarse. Pablo usó esa referencia metafórica para alentar a Timoteo a una fe ardiente. Ahora, esa palabra que está relacionada con el fuego, como cuando uno ve una fogata que se está apagando lentamente hasta que pronto alguien sopla y los tizones vuelven otra vez a alzarse como tal y a encenderse ese fuego que uno diría al rojo vivo, que se pone ardiente bastante. Esos tizones se vuelven a encender. Así Pablo se refiere con la fe, con la vida cristiana, que podamos tener una fe ardiente. Hoy esta palabra vuelve a nuestras vidas, sacándonos de esta comodidad en la que la iglesia por temporadas cae.
Timoteo, cuando recibe este consejo, se encontraba en Éfeso. Y eso es importante entenderlo porque Éfeso para ese entonces, como tal, uno podía verlo en la geografía, que era una ciudad griega. Y como toda ciudad griega, fue un lugar para la filosofía, el entretenimiento, la diversión, los juegos, las zonas deportivas, los prostíbulos, los teatros, el comercio. Todo lo que de alguna forma el mundo puede ofrecer como entretenimiento, como diversión, como distracción. Y incluso había muchas maneras de entretenerse en esta ciudad, sobre eso en asuntos carnales. Y es muy importante porque Pablo por eso le menciona a Timoteo que avive el fuego del don de Dios. Pues Pablo era entendido en ese sentido de que tanta situación alrededor de Timoteo, que estaba para ese entonces, podía quizás sentirse tentado, siendo Timoteo un joven, a ir hacia X lugar, a ir hacia X zona. Pero por eso Pablo le dice, avive el fuego del don de Dios que está en él, para que esas situaciones no lo tenten y no le dé curiosidad un poquito de irse hacia allá, como nos pasa quizás a muchos creyentes que al no avivar nuestra fe, nos inclinamos quizás a esas tentaciones o a esas luchas personales que tenemos y nos vamos poquito a poquito yéndonos hacia los lados como tal. Pablo le menciona esto a Timoteo y dice que lo entiende como tal a Timoteo, a Pablo, diciéndole que se avive como tal. Y hoy también Dios nos habla sabía que podamos avivar. Si entendemos este don de Dios como un verdadero don que debemos practicar y que debemos avivar, está bien. Si lo entendemos como en la manera en que debemos darnos fuerza, que debemos darnos aliento para que nuestra fe, para que nuestra vida cristiana, para que nuestra relación con Dios no mengue, podemos entenderlo como queramos, pero avivemos ese fuego del don de Dios que está en nosotros. Es curioso entender que entre las dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le recuerda lo mismo. Veamos en la primera carta a Timoteo, en capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de mis manos del presbiterio. Interesante este pasaje que nos permite ver que Pablo en sus dos cartas estuvo atento a Timoteo en esa área. En su primera carta le dice no descuides y en la segunda le dice te aconsejo, dándonos a entender que era fundamental para Pablo, su discípulo, no desmayara en la fe y no descuidara lo que Dios había puesto en él, no se apagara esa vida espiritual. Por eso Pablo como tal insistió tanto en ese sentido. Podríamos entender que es fundamental avivar esto. ¿Por qué? Primero, avivar el fuego del don de Dios en nuestra vida nos permite no desenfocarnos de nuestro propósito. Timoteo estaba en Éfeso y como lo mencionaba anteriormente, en toda ciudad griega había una distracción, un entretenimiento, y el que Timoteo pudiera distraerse como tal, habría perdido el enfoque de lo que fue a hacer a este lugar y pudiera entenderse. Muchas veces cuando nosotros estamos distraídos en muchas cosas, perdemos el enfoque de lo que realmente es, porque no estamos alineados con la voluntad de Dios al no estar en constante comunión con el Señor. Avivar el fuego del don de Dios en nuestra vida nos permite heredar esa pasión a una generación más. Vemos que en la abuela Loida, en la madre Eunice, en Timoteo, en ese sentido, estaba esa fe. Obviamente Pablo hace una alusión de padre espiritual como tal y de formarlo y enseñarlo. Y así misma manera yo creería que en los hijos espirituales que tuvo Timoteo, en las personas en las que Timoteo influyó, esa pasión, ese fuego, esa avivación como tal de lo que él tenía fue heredado como tal. Si usted que me está viendo puede entender que cuando nos avivamos y cuando tenemos una fe ardiente, muchas personas alrededor pueden admirar a Dios, no a nosotros, no al hombre, admirar a Dios por lo que ha hecho. Esa fe o ese juego como tal se hereda y otra generación más va a ser avivada a cumplir la comisión, a cumplir la voluntad de Dios que nos ha encomendado. Concluyamos con esta pregunta: ¿estamos satisfechos con la vida espiritual que tenemos hoy? Si nuestra respuesta es no, pero tampoco estamos haciendo nada por cambiar esa realidad, estamos graves. Eso nos llevará a menguar mucho más y caeremos en un bajonazo espiritual. Y sobre esto podemos mencionar dos aspectos importantes para cerrar este mensaje en lo que podemos aplicar a nuestra vida y hablar sobre este consejo que Pablo le da a Timoteo para nosotros. Uno es que aquel asunto de avivar el fuego del don de Dios se convierte en una decisión personal. Si yo no decido personalmente avivarme, mi pastor no lo va a hacer, mi líder no lo va a hacer. Es una decisión personal que yo tomo, es una condición, tomar una decisión radical en mi vida. Y digo, yo quiero hoy avivar el fuego del don de Dios porque he estado frío, porque hace el mismo. Hoy no soy el mismo cristiano que era antes, hoy no soy el mismo cristiano que fui hace mucho tiempo como tal, que fui hace unos meses atrás.
Así que hoy tomo la decisión, es una decisión personal, nadie más la va a tomar por mí. Yo creería que si los líderes o pastores tomaran la decisión por mí, ellos lo harían encantados de la vida, pues lastimosamente no lo pueden. Somos nosotros los que debemos tomar esa decisión radical de avivar ese fuego como tal. 2. Recibir espíritu de poder, amor y dominio propio. El espíritu no cambia a un hombre tímido en una personalidad poderosa, pero provee los recursos necesarios para cada situación. Ese comentario lo leí en una tradición interconfesional hispanoamericana y nos muestra en otras palabras lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y que hoy nos habla a nosotros, y es de esa manera la que podemos recibir ese espíritu de poder, de amor y dominio propio para continuar con nuestra vida cristiana. Sabemos que para el cristianismo llegar al carácter de Cristo es una meta que cada día debemos anhelar, pero sobre todo trabajar en ella. Es ese dominio propio que en griego es sofronismos. Nos habla de esa capacidad de poder disciplinarme y tener control de mí mismo sobre mis acciones. Entendamos que Dios nos dio la capacidad de poder formar nuestro carácter, de poder, digamos que, dominarnos en ese sentido a nuestra carne, en ese punto. Y hoy la invitación especial es que podamos avivar el fuego del don de Dios como tal. Quisiera terminar con esto, y es, en una ocasión un empresario viajó a otro país para un tema de negocios por 6 meses. Durante ese tiempo, semana a semana, le enviaba cartas a sus empleados para que la compañía siguiera su desarrollo. Cuando llegó de viaje se encontró con un desorden impresionante y sus instalaciones, a lo que preguntó: ¿acaso no les envié cartas con lo que debían hacer? Y uno de los empleados responde: sí señor, nosotros las leímos y en un grupo las interpretábamos, pero ahora que caemos en cuenta jamás las pusimos en práctica. Nuestra vida cristiana no se basa en solo leer lo que Dios nos dice, sino en obedecer lo que Dios nos dice, y que avivemos el fuego del don de Dios. Dios te bendiga.